¿Cuál es la fuerza de la voluntad? La fuerza de la voluntad es en la que tú basas esos momentos en los que los ánimos están bajos, en los que estás a punto de tirar la toalla, cuando, en mi caso, profesionalmente hablando, las compañías discográficas no terminan de apoyar un proyecto, no terminan de confiar en ti como artista. Ahí es donde nace la fuerza de la voluntad de David de María para haber aguantado pues estos más de 10 años de carrera, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, y era yo niño, y iban los niños, pedían y decía, señora, deme la voluntad. Y decía, la voluntad es mucha, pero no tengo nada que darte. Es bueno eso. A veces uno puede tener mucha voluntad y mucha fuerza de voluntad, ¿no? Pero nada que ofrecer. Nada que ofrecer. Digo yo, la fuerza de la voluntad, un disco de grandes éxitos, ¿es el recurso del que no has sido capaz de componer un disco en tu tiempo? Tú sabes que no, porque hace... No, yo no sé. Hace menos de un año estábamos aquí hablando de Caminos de Ida y Vuelta, que era un disco totalmente inédito, y celebrábamos que a los dos nos daban un premio muy especial, ¿no? El premio Onda. Un año después vuelvo con un disco que creo que marca, hace balance y unifica toda una carrera. Son 6 discos, tú sabes que mi carrera está muy dispersa, he estado en 4 compañías discográficas, por fin ya la última compañía supo acercarme al público y era momento de unificarlo todo, y además he metido 3 canciones inéditas, un DVD, he metido muchas cositas para que no suene... El DVD fue un concierto en mi tierra. Córdoba, el Palacio de Deportes de la ciudad de la Mezquita, porque ahí siempre me han tratado con mucho cariño, y ahí lo grabamos. ¿Y a qué huele el perfume de la soledad? Yo creo que no es un bonito olor, porque a nadie creo que le gusta sentirse con una soledad indeseada. Este perfume huele a desesperanza en algunos momentos, a desencuentros, a falta de comunicación, a falta de complicidad con una pareja sentimental, pero también huele a nuevas ventanas abiertas hacia el futuro, ¿no? Claro, y digo yo, ¿no eres demasiado joven para cantarle a la soledad? ¿Tan mal te está tratando la vida? Es lo que tiene, esto de dedicarse a la música te hace dejar abandonados muchas veces los sentimientos, y en una etapa bastante grande de mi carrera yo he andado muy a la deriva desde que dejé Jerez de la Frontera y me fui a vivir a la capital, a Madrid. Ahora andamos un poco más en calma, en mares en calma, pero sí que me ha hecho sentir la soledad, el vivir mucho tiempo solo, el despertarme solo, el acostarme solo, el irme a buscarme la vida por los garitos de Madrid, a hacer muchos trabajos dentro del mundo de la música, pero sin ser el artista que está en primer plano. Y yo sí he conocido el perfume de la soledad. Pero si tenías la vida ya encarrilada, habías comprado una casa, un estudio de grabación, te ibas a llevar a tus padres allí, ¿cómo está aquel proyecto? No, el proyecto ese está totalmente acabado. Yo tengo mi casita en la playa, en Santipetri, en Cádiz, y mis padres tienen la suya en Jerez de la Frontera, que yo va fenomenal. Pero cuando uno tira de inspiración, yo soy un tío muy reflexivo, muy melancólico, muy nostálgico, y me acuerdo de esos momentos de la soledad, pero yo estoy muy bien ahora mismo, ¿no? ¿Y ya tienes hipoteca y todo, no? No me hablo de hipoteca, Venga. de hipotecas y hacienda. ¿Sí? Sí, claro. Unas cuantas ahí por ahí. A ver cómo las pagamos. ¿Ya te ha dado bofetar la vida también o no? Algunas, claro que sí. Yo aquí cada vez que vengo muestro el lado optimista, el lado de sonrisa, de luminosidad, pero en el camino que elegí tan joven me han dado mucha aguantada, y ahora yo con el tiempo también he ido devolviendo algunas sin mano. Claro, esa es la que más duele, ¿no? Nunca ha sido mi objetivo devolver ninguna aguanta a nadie, pero vamos, si el tiempo pone a cada uno en su sitio, de vez en cuando está bien. Pero tú tienes ya mucho vivido, ¿no? Eres muy joven, pero tienes mucho vivido, ¿no? Yo soy un joven veterano ya, ¿no? A pesar de que me pelo modernito. ¿A qué se debe el cambio de look? Pues los amigos que se meten a estudiar peluquería te dicen, David, tú estás muy visto ya con la gomina, y David de María siempre ha sido demasiado políticamente correcto, muestra un poquito de agresividad aunque sea en tu peinado. Digo, pues venga, y me gustó, le pillo el punto yo al secador y a la cera. ¿Y ya estás de vuelta de todo? Que va,
Yo creo que el día que yo me sienta a vuelta de todo, mi padre me pega un guantazo, ¿no? Que tiene 53 años y él sí que puede enseñarme más cosas de las que yo a él. Yo siento que voy mucho más de ida en muchos aspectos de la vida, pero cuando te has decantado por esta forma de vida que es la música, cuando lo has pasado mal a nivel sentimental, a nivel económico, cuando has dejado a tu familia, a tu tierra, cuando te has cruzado con muchos personajes de esta complicada industria, pues sí que uno se va aguantazo y empiezas a venir de vuelta con 31 años, pero yo me considero un joven veterano que va de ida en muchas más cosas que de vuelta. ¿Y con la Malú por qué rompisteis la relación? ¿Con la? Con Malú. Es que va, si ahora vamos a hacer una gira juntos por Andalucía. ¿Pero fuisteis novio o no fuisteis novio? Yo no soy novio de Malú. ¿Quién te ha dicho eso? Hemos sido amigos íntimos, pero no novios. Ajá. Hay una diferencia de la amistad íntima. No lo entendía bien. Al noviazgo, ¿no? No, pero nunca hemos sido novios. Los caminos de ida y vuelta te valieron un Ondas y muchos premios. ¿Es importante para un artista también los premios? Hombre, son impulsos de energía, pero el premio más importante, aunque sea atópico, sigue siendo el aplauso del público en cada concierto, cada vez que coges una guitarra y tienes oportunidad de exteriorizar. Yo, de un año para acá, he dejado de creer en los que premian a los premiados en algunos casos. No en todos los premios, pero en algunos. Estás dolido. Suenan tus palabras a dolor por alguno, ¿no? Por alguien. Yo no entiendo que me den un premio y luego la misma emisora que te da el premio te quite de su radiofórmula. Esas son cosas que son poco entendibles, ¿no? A lo mejor aprovechar coyuntura en un momento dado. Sí. Y luego después volver. Sí. Es falta de romanticismo. La cabra siempre tira al monte. Sí. Bueno, allá la cabra y allá el monte. Y aquel chaval que cantaba aquel amor multiplicado por dos, que venía ahí la fantasía y que tenía mucha ilusión, ¿qué queda aquel chaval? Hombre, queda la base donde yo cimenté todas las ilusiones y quedan mis raíces. Por supuesto queda mucho menos inocencia, ¿no? Uno se vuelve ya más resabiado, ya las ve venir, los ve, las ve. Pero no venir. hay nada más bonito que la ignorancia. No. Aunque te peguen algún guantazo de vez en cuando, pero es muy bonito eso. Ya cuando uno empieza a saberlo casi todo, sí. Ves la crueldad de la vida también y de la gente. Es como cuando descubres que los Reyes Magos son tus padres, sí, ¿no? Claro. Es lo que tiene la madurez. Hay una frase en El perfume de la soledad, el primer single del Grande Éxito, que dice: la madurez me ha sorprendido recogiendo pedazos de mi tiempo perdido. Y a mí me hubiera gustado conocer la madurez un poco más adelante. Pero bueno, será una etapa de mi vida que ahora estoy así. A lo mejor me vuelvo inocente dentro de un disco. Sería bueno. ¿Y ya se te ha hecho Cádiz pequeño? ¿Se te ha quedado pequeño Cádiz? Cádiz es un universo tan grande que es imposible descubrirlo todo. Me sigue pareciendo el mejor rincón donde vivir y en absoluto pequeño. Yo cuando me siento vacío, donde voy a recuperar las pilas es a mi rincón. Hubo un tiempo que no tenías suerte, que estabas en una compañía que no te trataba bien, te cambiabas a otra compañía y el director de esa compañía resulta que se trataba aquello y te lo encontrabas de morro otra vez. Y aquello parecía como un chiste, vamos. Parece que estaba escrito, ¿no? Estaba escrito que... Sí. Y cogía el disco y lo escondía. Sí, lo volvían a esconder y me volvían a dar otra carta de libertad. Yo he pasado por 4 multinacionales en este país y de 2 de ellas me echó el mismo presidente, ¿no? La misma persona que le caía yo mal. Yo creo que si me hubiera hecho este peinado antes le hubiera caído mejor. Pero luego cuando ha visto que ahora eres capaz de haber vendido muchísimo y tal, ¿qué debe pensar? Porque encima era un personaje que conoce el mundo de la música bien. No, y además fue especialmente, es lo que yo no entiendo, ¿no? Las contradicciones de alguien que confía en tu proyecto, que cree en ti como artista y que te invita a comer en sitios muy buenos en Madrid cuando va a firmar el contrato y que a los pocos meses te metan en un cajón y al cabo de los años te encuentres en una compañía y te vuelva a cortar las ilusiones. No sé, hay veces que en este mundillo se cruzarán las malas energías, ¿no? Este verano, yendo en un taxi en Nueva York, el taxista llevaba una emisora, no sé qué emisora llevaba puesta, pero sonaba tu